Historias que no podrás olvidar, relatos donde lo inexplicable se cruza con la realidad. ¿Estás listo para enfrentar lo que acecha en las sombras? Lo descubrirás, pero solo si te atreves a seguir adelante. Hace poco tuve una experiencia aterradora que aún me provoca escalofríos. Todo comenzó tras ver uno de los inquietantes videos de Redolam, donde usa ese filtro de inteligencia artificial con la imagen de Tulio Triviño de 31 minutos. Nunca pensé que tendría una pesadilla tan vívida y espeluznante, pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Era de madrugada. El silencio en el aire era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj en otra habitación. La luz tenue del baño se veía más oscura de lo normal, como si algo invisible la estuviera absorbiendo. Al mirarme en el espejo, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Mis ojos no tenían pupilas, eran completamente blancos y los glóbulos oculares estaban teñidos de un rojo profundo, casi pulsante, como si estuvieran vivos. De repente, mi ojo derecho comenzó a sangrar, pero no era solo un goteo. La sangre brotaba como si algo lo hubiera desgarrado desde dentro, inundando mi visión de un rojo intenso. Mi ojo izquierdo, en cambio, permanecía intacto, lo que hacía la imagen aún más aterradora. Un sonido empezó a llenar la habitación, un susurro entrecortado que no podía identificar. Traté de lavarme el ojo derecho, y el sonido del agua corriendo era tan nítido que parecía envolverme. Podía escuchar cada gota golpeando el lavamanos, su eco resonando como si la pesadilla intentara convencerme de que no era un sueño. El terror analógico que había sentido viendo los videos de Retolam se manifestaba con una intensidad insoportable, como si hubiera cruzado la frontera entre lo digital y lo real, tomando forma en mi subconsciente. Sin querer, algo de sangre entró en mi boca. El sabor metálico y espeso me provocó un asco tan intenso que sentí ganas de vomitar, pero el miedo paralizaba mi cuerpo. Mientras luchaba con el horror de lo que veía, el susurro se hizo más fuerte. No entendía las palabras, pero eran para mí. Entonces lo noté, reflejada en el espejo, al fondo de la habitación. Había una figura borrosa, oscura, sin rostro, mirándome. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Sin embargo, en el espejo, la silueta seguía allí, inmóvil, observándome. El terror llegó a un punto insoportable. Cerré los ojos con fuerza, deseando que todo desapareciera. Cuando los abrí, estaba en mi cama, sudando frío. Todo había sido un mal sueño, pero algo no encajaba. Miré mi almohada y vi una mancha roja, pequeña pero inconfundible. Me levanté temblando y corrí al baño para ver mis ojos. Estaban perfectamente normales, sin rastro de sangre, sin figuras, sin patrones extraños, solo mi reflejo, tan humano como siempre. Pero esa mancha en la almohada no puedo explicarla. Desde entonces evito ver ese tipo de videos para proteger mi tranquilidad, pero no puedo dejar de pensar en lo vívido que fue todo, como si la pesadilla no solo hubiera estado inspirada en el terror analógico, sino que hubiera sido creada por él. La noche caía pesadamente sobre el bosque. Caminaba apresurado, intentando encontrar el sendero de regreso al pueblo. Mi linterna parpadeaba, amenazando con dejarme a oscuras. El sonido de las hojas secas crujiendo bajo mis botas me recordaba que estaba solo, o al menos eso creía. Entonces lo vi, a unos metros, de pie entre los árboles. Un hombre se tambaleaba lentamente. Su ropa estaba rasgada y su piel pálida se confundía con la niebla nocturna. Sus ojos hundidos reflejaban una mirada vacía, perdida en la penumbra. ¿Está bien, señor?, pregunté.
acercándome con cautela. No hubo respuesta, solo inclinó la cabeza en un ángulo antinatural y dejó escapar un susurro incomprensible. Su boca se movía, pero las palabras parecían ahogadas en su garganta. Algo en su postura era erróneo. Sus brazos eran demasiado largos. Su cuello se estiraba de una manera inhumana. Un escalofrío recorrió mi espalda. Di un paso atrás, pero el hombre tambaleante dio un paso hacia mí. Sus movimientos eran torpes, como si no supiera cómo usar su propio cuerpo. La linterna falló por completo. La oscuridad me envolvió. Entonces lo escuché. El crujido de huesos y un sonido húmedo como carne desgarrándose. Mi instinto gritó que corriera y eso hice. Me lancé entre los árboles, sintiendo un aliento frío en mi nuca. Algo me seguía, algo que ya no intentaba caminar como un hombre. Se movía rápido, demasiado rápido. Grité, pero mi voz se perdió en el silencio del bosque. Mis pies tropezaron con una raíz y caí de bruces contra el suelo. Con el corazón desbocado, giré sobre mi espalda y golpeé desesperadamente la linterna hasta que la luz volvió a encenderse. La criatura estaba encima de mí. No era un hombre. Nunca lo había sido. Lo último que vi fue una boca que no debía existir, abriéndose demasiado, y un par de ojos negros como la noche. Esto me ocurrió hace casi un mes y medio, alrededor de las 6 de la mañana. Estaba soñando, aunque no recuerdo exactamente con qué, cuando dentro del sueño apareció una entidad parecida a una sombra. Su energía era sumamente maligna y comenzó a molestarme. Al principio no le di importancia, solo era una sombra moviéndose rápidamente y emitiendo un sonido extraño, como si intentara llamar mi atención. Sin embargo, poco a poco se fue acercando más, intensificando ese ruido molesto. Al notar que la ignoraba, la entidad pareció desesperarse, hasta que, de repente, cubrió por completo mi cabeza. En ese instante, todo a mi alrededor se volvió oscuridad. Lo único que percibía era aquel sonido perturbador vibrando en mis oídos. Respiré profundamente mientras sentía mi cuerpo tensarse. Aún así no sentí miedo, solo una ligera irritación por el intento de aquella presencia de atacarme. Entonces, aparté la sombra de mi rostro con las manos. Fue en ese momento cuando desperté. Aún podía escuchar aquel sonido en mis oídos y sentir una extraña sensación recorriendo mi cuerpo. Sé que ninguna entidad puede hacerme daño, por más que lo intente, pero me sigue molestando que siquiera lo intenten. Siempre tuve miedo a los espejos. No sé exactamente por qué, pero desde pequeño evitaba mirarme en ellos demasiado tiempo. Algo en la idea de mi propio reflejo me inquietaba, como si en cualquier momento pudiera moverse de manera diferente a mí. Cuando me mudé solo, la sensación empeoró. En el pasillo de mi nuevo apartamento había un espejo grande. No lo puse yo, simplemente estaba ahí cuando llegué. Intenté ignorarlo, pero cada vez que pasaba frente a él, un escalofrío recorría mi espalda. Una noche, después de un día agotador en el trabajo, pasé frente al espejo camino a la cocina. Fue solo un segundo, pero juro que mi reflejo no se movió al mismo tiempo que yo. Me detuve en seco y retrocedí, sintiendo el corazón latir con fuerza. Me obligué a mirarlo de nuevo. Todo parecía normal. Debo estar cansado, pensé, pero a partir de esa noche empezaron a suceder cosas extrañas. A veces, al pasar de reojo, notaba que mi reflejo no coincidía del todo con mis movimientos. Un parpadeo fuera de lugar
un gesto apenas perceptible en la dirección equivocada, hasta que ocurrió algo que no pude ignorar. Una madrugada desperté con la boca seca y fui a la cocina por un vaso de agua. En la penumbra pasé frente al espejo y me congelé. Mi reflejo estaba ahí, mirándome, pero sonreía, una sonrisa macabra que yo no tenía. El pánico se apoderó de mí. Me giré para correr, pero algo frío sujetó mi brazo. Sentí uñas clavándose en mi piel. Con el corazón desbocado, volví la mirada al espejo. Mi reflejo ahora tenía los ojos completamente negros. Su sonrisa se ensanchó aún más. Es mi turno, susurró con una voz que no salió de mi boca. Antes de poder reaccionar, un tirón me arrastró hacia el espejo. Atravesé un frío insoportable y, en un parpadeo, estaba al otro lado. Mi reflejo, o lo que sea que fuera, salió caminando, sonriendo con mi rostro. Yo golpeé desesperado el otro lado del vidrio, pero nadie podía oírme. Ahora estoy atrapado aquí. Veo mi apartamento, mi vida, pero no puedo hacer nada. Él vive en mi lugar. Y lo peor de todo es que cada vez que alguien más se acerca a un espejo, él sonríe, esperando, esperando su turno.